¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Aquí saludándolos hoy, 18 de noviembre del 2025, con los últimos vestigios del otoño aquí en Quebec, en Montreal, Quebec, al este de Canadá. Bueno, pues decidí hacer este video hoy acá. Es la hora de mi break para comer. Entonces aproveché un momento para salir a un lugar que queda cerca de mi trabajo, que es un lugar lindo. Es el canal de Lachine. Es hoy por hoy más bien un parque lineal. Bueno, sigue siendo un canal y se realizan muchas actividades deportivas. Pero este canal, elegí para hacer este video de este lugar porque es un lugar muy representativo en la historia de Canadá y en la historia de Montreal. Y como hoy les quiero hablar un poco de lo que pienso de los salarios en Canadá y de la economía canadiense, pues elegí este lugar porque es muy representativo para ese tema en específico. Este canal marcó un antes y un después en la industrialización y en la economía canadiense. Antes de ello, en Montreal se formaba un cuello de botella debido a unos rápidos que hoy por hoy se llaman los rápidos de Lachine, en donde las grandes embarcaciones mercantes no podían pasar. Así que en 1825, cuando se termina de construir este canal, pues todo eso cambia, porque antes tenían que hacer algo que le denominan portage en francés, que es descargar todas las mercancías del barco y luego transportarlas por tierra, en aquel tiempo 15 kilómetros, hasta el otro puerto de transbordo que era en Lachine, en lo que hoy es el arrondissement de Lachine. Y bueno, de ahí ya transportaban hacia los Grandes Lagos y el medio oeste canadiense, la parte de Ontario canadiense y la parte del medio oeste de Estados Unidos. Y con la construcción de este canal, pues y se dio un cambio tremendo. Ya no se tuvo que descargar, sino que las embarcaciones pasaban tanto de los Grandes Lagos hacia Europa, como de Europa y de aquí de Canadá hacia los Grandes Lagos, aquí un poco más del noreste de Canadá, ¿no? Entonces es sin duda un hito histórico en la industria canadiense, en la economía canadiense. Eso hace que Montreal se convierta en la metrópoli más importante por más de un siglo. La metrópoli de en ese momento no era Confederación Canadiense, que luego en 1867 se convierte en la Confederación Canadiense. El nombre de Lachine viene precisamente porque los franceses querían encontrar una ruta hacia el oeste para llegar a Lachine, o sea, a la China. Ellos buscaban a la China, los españoles buscaban las Indias Orientales, y bueno, de ahí surgen esos erróneos. Y de ahí que al lado del canal de Lachine se comiencen a instalar industrias que necesitaban mucha energía, porque pues justo este canal se construye con la ventaja de generar energía hidroeléctrica e hidráulica. Me parece que solo hidráulica. Y esa energía hidráulica permitía a industrias que necesitaban mucha cantidad de energía, pues poder funcionar, como aserraderos, harineras, molinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta obra de ingeniería es la más importante antes de la Confederación. Hoy por hoy es un sitio histórico nacional y es un parque muy lindo para venir a disfrutar, sobre todo en verano. En verano puedes hacer muchas actividades. Ahí al fondo podemos ver el downtown y el mercado Atwater. Así que bueno, al ser una obra de ingeniería tan importante para la economía y la industria canadiense de aquel momento, y hoy por hoy pues aunque la economía canadiense sigue siendo industrial y se basa mucho en recursos naturales estratégicos como el petróleo y los minerales, pues también ha migrado mucho al sector de los servicios, y la industria pues se redujo, se movió, se fue a otros lugares y también obviamente evolucionó. Pero hablando de eso, ¿cómo percibo yo
el salario en Canadá, cómo percibo yo la economía canadiense. Claramente estamos en una situación compleja a nivel mundial, no solamente en Canadá. Ha perdido bastante poder adquisitivo el salario, ha perdido bastante poder adquisitivo el ciudadano promedio. Los sueldos están relativamente estancados, por más de que todos los años el salario mínimo aumenta algunos centavos, más o menos conforme a la inflación. Es verdad que pues el costo de la vida ha aumentado bastante, se le culpa un poco a la crisis de la vivienda, se le culpa a los conflictos en Medio Oriente y en Europa del Este, que es verdad. Además, pues obviamente hubo una inflación post-pandémica pues compleja, que se debe a varios factores. Creo que fue una impresión desmedida de dinero, además de un poco el corte de algunas cadenas de suministro, de cadenas de valor, la reconfiguración de ellas. La verdad que no soy economista, simplemente es lo que he escuchado un poco y he leído poco. Pero bueno, sí es verdad que el costo de vida ha aumentado y se nota en nuestros bolsillos. Cada vez es más difícil ahorrar. Sin embargo, como país rico de ingresos altos, la verdad es que los salarios acá, incluso el salario mínimo, creo que te da para vivir una vida decorosa. Es verdad que cada vez tiene que haber un poco más de restricciones. Sin embargo, hoy por hoy, aquí en Quebec, el salario mínimo es de $15.75 bruto, ¿no? Porque neto, pues ya te cae un poco menos porque hay unas tasas impositivas. Sin embargo, al ser salarios bajos en ese sentido, pues la tasa impositiva es menor, es proporcional. Entonces, sin embargo, creo que para las familias con hijos se está volviendo cada vez más difícil. Sí, se escucha de mucha gente que recurre a bancos de alimentos, que buscan vivienda con subsidio de gubernamental a veces. Pues la verdad que no sé, yo estoy en una situación pues ahí aceptable. Tampoco es la que, o sea, obviamente agradecido, pero no conforme. Sí intentaría como ir subiendo un poco, obviamente con respecto a mi carrera. Pero también es verdad que he encontrado que el mercado laboral pues sí está muy competido. Obviamente pues así son las cosas tal vez. Pero la verdad que tampoco o sea, yo estoy como en un limbo. Mi salario no está tan cerca del salario mínimo, pero tampoco es un salario que podamos decir, wow. Entonces yo solo, mi pensamiento es, pues yo trabajé, por ejemplo, en un McDonald's cuando recién llegué y me ofrecían el salario mínimo de ingreso. Y por lo que sé, en muchísimos servicios, en muchísimas comercios, en industrias, en empresas como las de autoservicio, empresas de comida, empresas de retail, de comercio minorista. En esas empresas generalmente te ofrecen salario mínimo y es una gran proporción de la gente que trabaja para esas empresas, así que seguramente todas esas personas trabajan con el salario mínimo, que la verdad está complejo vivir bajo ese esquema. Sin embargo, es vivible. Es verdad, yo creo que el salario mínimo de acá da una vida de que podríamos considerar clase mediera en nuestros pueblos. Sin embargo, es verdad que sí se vive con ciertas restricciones y casi se vive mes a mes. Hay muy poca capacidad de ahorro, hay poca capacidad de pensar en tal vez hacerse de un hogar. Es verdad que tienes que elevar bastante tu salario para poder pensar tal vez en una hipoteca para adquirir un hogar. Y definitivamente que hoy por hoy Montreal y todas las ciudades grandes de Canadá están con precios muy elevados e intereses muy altos. Así que hoy por hoy el panorama financiero no es el mejor, la verdad. Sin embargo, sí sigue siendo pues más sobrellevable que en gran parte de nuestra población de nuestra América Latina. El PIB por paridad de poder adquisitivo en Canadá es 2.6 veces más alto que el de México, o sea, por paridad de poder adquisitivo, es decir, bajo estándares similares, tomando en cuenta costo de vida y todo eso. Y PIB per cápita, sin embargo, ya sabemos que el PIB per cápita es un indicador un poco inflado porque no está realmente ponderado. Hacen la división de
de todos los bienes y servicios generados por un país entre toda la población. Y pues está claro que los porcentajes más altos, la gente con los ingresos más altos, pues hace que ese promedio esté un poco inflado. Debería de ser un promedio más ponderado. Y en México lo que no tomamos en cuenta es tanto el comercio informal, que el comercio informal es un sector importantísimo para los ingresos personales, familiares, incluso nacionales, a la dinámica económica de todo el país. Así que probablemente no sea tan dispar, a lo mejor está es decir que el poder adquisitivo de una persona en Canadá a lo mejor sea 2 veces mayor, es decir, la capacidad de consumo de una persona promedio en Canadá es 2 veces mayor que la de una persona promedio en México. También es verdad que el coeficiente de Gini, el que mide la desigualdad en Canadá, es de 0.30, mientras que el de México creo que está como por 0.56. A lo mejor no, ese dato no me acuerdo, pero también es verdad que la desigualdad en México, de acuerdo a datos oficiales, pues es mayor, aunque eso también se está resintiendo acá en las principales economías. Creo que la desigualdad se está agudizando, se está acrecentando, y pues bueno, esperemos que este panorama mejore. No pinta tan bien, pero pues es un tema complejo. Sin embargo, sí sigo creyendo que es más fácil acceder a una vida decorosa en términos financieros en un país como Canadá, que es considerado aún un país de ingresos altos, mientras que en un país como México, que ya es considerado un país de ingresos medios altos, aún no es más difícil acceder a una vida con cierto decoro. Sin embargo, también es verdad que nuestro país, gracias a Dios, está presentando ciertos indicadores de mejora en términos de desigualdad, de pobreza y de ingresos económicos. Así que esperemos que tanto a Canadá como a México les vaya bien, les vaya mejor cada vez. Pues esperemos que nuestros políticos tomen buenas decisiones para que las cosas vayan mejorando poco a poco. Yo considero que pues Canadá es un país, como ya lo he dicho, un país con muchísimo potencial aún, igual que México, claramente, pero pues Canadá es un país enorme con muchos recursos estratégicos que se seguirán explotando, en teoría, por el bien de su población. Esperemos que sea así. Lo digo con un poco de sarcasmo, ¿no? Pero esperemos que eso cambie, que eso mejore y que... Bueno, nada más para terminar, pues creo que el balance sigue siendo positivo. Si quieres dar un pequeño salto, obviamente dependiendo del estilo de vida que tengas en México, ¿no? O en Latinoamérica, pues sí se puede dar un pequeño salto en la calidad de vida en ese aspecto en específico. Sin embargo, es verdad que... Merci. Es verdad que no es tan... O sea, no... Puede que no sea lo que esperas, ¿no? O sea, la expectativa no es tan alta hoy en día. Sin embargo, obviamente hay personas que, pues, o vienen con una carrera muy interesante relacionada con la tecnología, con la química, no sé, y pueden tener empleos muy buenos, o pues también con la administración de negocios o así, y que traen una carrera muy sólida detrás y encuentran muy buenos trabajos. O también puede ser gente que viene con la ambición de emprender y también la libertad económica, o sea, la capacidad de emprender acá, pues es bastante más fuerte, pues porque la gente pues tiene más dinero para gastar. Entonces es verdad que si tienes habilidades y habilidades de negocio y tienes otras habilidades que puedes poner al servicio de tu negocio, pues es muy probable que emprendiendo también tengas una alta probabilidad de éxito que te permita acceder a ingresos bastante buenos. Así que obviamente va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de la situación de cada quien, pero en general yo creo que no está tan mal, no es el mejor momento. Sin embargo, pues sigue siendo suficiente, ¿no? Y toca bastarle a cada día el propio afán. Y pues bueno, aquí los dejo con la vista de esta linda iglesia en el barrio, es la iglesia de San Sotic, en el barrio de, me parece que San Henry. Bueno, nos vemos a la próxima. Miren, ya es para el celular. Ya hoy me voy, este fin ahora sí me compro unos nuevos. Pero bueno,
Que estén muy bien, gracias, regálenme una suscripción, un like, un comentario para que este proyecto siga creciendo y pues pronto vendrán nuevas cosas. Pero bueno, por ahora continuaré con este concepto un rato más y ya luego verán nuevas cosas de mi parte. Muchas gracias, se quedaron hasta el final del video. Nos vemos a la próxima, espero que esté siendo interesante y si no, pues, pues no lo vuelvan a ver. Que estén muy bien, cuídense mucho.